El panel tiene como eje de discusión perspectivas de políticas públicas en propiedad intelectual. Tenemos 4 ponentes. Voy a presentarlos en el orden en que van a hablar. El primer ponente es Leandro Gregorio. Su ponencia es sobre biología sintética, sobre regularla o abrir la caja de Pandora. Leandro es abogado, es egresado de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo y también tiene un máster en desarrollo económico y de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Es el asesor letrado en este momento de sumarios en la Dirección Nacional de Semillas del Instituto Nacional de Semillas. En realidad, Leandro hace muchos años que trabaja en el Instituto Nacional de Semillas, es uno de los conocedores, es un conocedor profundo de la temática de las semillas y su tesis fue sobre la reforma de la ley de semillas, si mal no recuerdo. Después tenemos la presentación de Javier Freire. Él va a presentar un trabajo sobre la propiedad intelectual y la competencia desleal, sobre si hay rivalidad o convergencia. Y déjenme contarles de Javier. Javier es abogado por la Universidad Central de Ecuador y también es un egresado de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo y también es egresado de la maestría en propiedad intelectual de la Universidad de las Américas en Ecuador. Ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es experto en temas de propiedad intelectual y derecho de la competencia con enfoque en competencia desleal. Fue director subrogante y director nacional de propiedad intelectual en el IEPI, que es el Instituto de Propiedad Intelectual de Ecuador, y hoy está reconvertida la agencia, se llama CENAPI, creo, ¿no? CENADI. Servicio Nacional de Derecho Intelectual. Después entonces tenemos la presencia de la presentación de Guillermo Vidaurreta. Cambié ahí el orden un poco del programa a pedido de ustedes. Él va a presentar un estudio sobre el PCT, tema bastante controversial en la Argentina. En particular, lo controversial no es el PCT, sino la adhesión al PCT, para ser precisa con mis términos. Guillermo es abogado, también es egresado de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo Argentina y habías hecho antes el posgrado en la UBA, el posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Profesor de la UBA y de Flaxo y subdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA y es actualmente y también hace bastantes años síndico del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la Argentina. Y por último, tenemos a Juan Correa, que es abogado de la universidad, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. También cursó la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo y es máster cum laude en propiedad intelectual de la Universidad de Torino, Italia. ¿Dónde está tu tesis, Juan Correa? ahora me pongo en profesora ciruela a reclamar la tesis. Estoy cerrando con Flor fechas. Bueno, sí, eso quiero, la fecha. Bueno, él también es investigador del CIEIDI, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial Económico de la Facultad de Derecho de la UBA y ahora del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Bueno, bienvenidos los 4, un gustazo tenerlos acá. Y entonces empezamos primero con la presentación de Leandro. ¿Cuántos minutos tenemos así más o menos controlo? 15 sería ideal. Ok, 15. Entonces yo más o menos controlo y cuando lleguen al minuto 13 les hago alguna seña como para que empiecen a redondear. Bienvenidos y Leandro, te cedo la palabra. No sé si preferís este micrófono o aquel que está fijo. Hola. No, está bien. Gracias. Esto, aprieto el botón y comienza. Bueno, por lo pronto ya estoy presentado. Valentina, agradecerte, Sol, Rocío, y a la Flaxo por abrirnos las puertas. Bueno, muy bien. La idea de esta presentación es hablar sobre la biología sintética. ¿Sí? Es una incipiente industria a la cual intentaríamos darle una aproximación con un concepto, ¿no? Pero básicamente todavía no hay un concepto definido, ¿sí? A nivel internacional. Todavía se está planteando de qué manera se va a abordar la cuestión. Por eso es que, de alguna manera, en vez de arrancar la charla con un concepto definido, la charla va a arrancar con, de alguna manera, todos los nuevos mercados que se están pudiendo abrir a partir de la biología sintética, ¿sí? El trabajo que, de alguna manera, se está haciendo ya, ¿sí? Y una vez que hayamos incursionado en eso, ¿no? Para que tengan noción de cuánto tipo de mercados pueden abrirse a partir de esta industria, ¿sí? Y hasta dónde puede llegar
su aplicación, ver de qué manera lo están abordando, particularmente desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la ONU, ¿sí? Después iremos a hacer un paneo sobre el convenio de la diversidad biológica, ¿sí? Para finalmente hacer un acotado planteamiento sobre el marco regulatorio nacional, particularmente en lo que es la liberación al medio, porque hay que saber que tiene otras formas de ser aplicada la biología sintética sin necesidades de tener la liberación al medio. Pero vamos a hacer el planteamiento acotado, para terminar con la idea de la necesidad de una regulación interdisciplinaria, ¿sí? Que es básicamente la apreciación que hacemos cuando decimos o regularla o abrir la caja de Pandora. Abrir la caja de Pandora no quiere ser un término peyorativo, sino que simplemente lo que busca es la idea de la transversalidad de la cuestión y de la necesidad de verla abordada desde esa transversalidad, ¿sí? Que nadie tenga una palabra definida, sino que sean muchos los actores que aportan al conocimiento de la ciencia para que, en su defecto, la superioridad, cuando tenga que tomar determinaciones, pueda hacerlo con el mayor conocimiento posible. Entonces, ahora sí nos metemos de lleno con quiénes son de alguna manera los actores dentro de la biología sintética, ¿no? El que tienen acá presente es el señor Craig Venter, ¿sí? Que es un biólogo y empresario estadounidense. Él se define como surfista y genetista, ¿sí? Este hombre, en el año 1999, ¿sí? Proyectó el genoma humano por primera vez, ¿sí? Y al mismo tiempo logró crear adentro de un laboratorio, ¿sí? El ADN completo de una bacteria, ¿sí? Denominada Microplasma mycoides, que lo hizo de manera completamente artificial, ¿sí? En este mismo momento sigue trabajando, ¿sí? Es un férreo defensor de tener todos los componentes registrados, ¿sí? A través de derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Y está desarrollando algas, ¿sí? Que son capaces de capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿sí? Y poder transformarlo en energía, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Así como lo vemos dentro de lo que es la doctrina, ¿sí? o los textos bibliográficos referentes a la cuestión de biología sintética, es denominado como uno de los pioneros en la temática. Ahora vamos a ir a ver quiénes son, o sea, qué logró ese efecto derrame, ¿no? Cuando vamos a ese efecto derrame, vemos que el científico Sven Spenke de Suiza, ¿sí? Está trabajando en este momento con una arquitecta que está tratando de lograr incorporar en los pilotes de Venecia, ¿sí? Células capaces de transformar esa madera en un material macizo, ¿sí? Para evitar que esos pilotes que tienen una degradación natural, ¿sí? Y que se ven afectados al tiempo, ¿sí? Puedan de alguna manera transformarse en sus células, ¿sí? A un elemento macizo que le evite seguir deteriorándose, ¿sí? Entonces, él directamente está tratando de programar células para materiales de construcción, ¿sí? Más adelante vamos a ver que esto de programar células para elementos de producción ni siquiera se pueden hacer desde una bacteria, sino también que se puede hacer desde una semilla, está planteado también así, de un árbol que crece con forma de casa. O sea, lo estoy diciendo de esta manera porque sin tener una definición, podemos ver que hay gente que está planteando hasta dónde puede llegar esto, ¿sí? Este hombre presentó en el IGEM, que es un concurso destinado a biología sintética que particularmente se va a desarrollar nuevamente el día de mañana en Boston. Va a haber 3 días de competencia y otras personas que se dedican a hacer biología sintética y de que muchos todavía no tenemos conocimiento sobre qué están investigando, ¿sí? Van a presentar esos proyectos en el IGEM. Este hombre consigue el ADN para manipularlo desde cero, ¿sí? De una empresa que lo construye, ¿sí? Lo secuencia y lo manda por correo a través de FedEx o de cualquier otro correo que tenga destino internacional, ¿sí? Seguimos más adelante. Ahora tenemos acá a Anthony Evans. Este hombre está buscando generar bioluminiscencia, o sea, generar plantas que tengan la capacidad de que a partir de encontrarse en un medio oscuro, se pongan fluorescentes y ofrezcan luz. Su idea es tratar de cambiar todos los faroles de las calles por árboles que tengan la capacidad de brindar luz y entonces acotar el gasto energético que plantea la luminosidad artificial, ¿sí? Este hombre defiende mucho algo sobre lo que nos vamos a meter de lleno, que es la tecnología del do it yourself, ¿sí? Hazlo tú mismo, ¿sí? Este tipo de preámbulos que él está diciendo de alguna manera, lo que está proponiendo, está generando que de alguna manera la biología sintética
tengan una biología casera, ¿sí? Se haga una biología de garage, como se le llama. Este tipo de preámbulos y además algunas técnicas que de alguna manera han aportado a la facilidad de la manipulación de técnicas de edición genómica. Para él el objetivo es, así como en algún momento Bill Gates dijo que quería un programador en cada casa, bueno, para él el objetivo es que tener tantas aplicaciones biológicas derivadas de la biología sintética como microprocesadores existen hoy en día dentro de las casas. Este hombre, asimismo, ¿sí? Y para llevar adelante ese proyecto, esto es algo que hay que comentar, ¿sí? Generó un emprendimiento, Quick Starter, a donde se hicieron financiaciones ad honorem, ¿sí? Y en este mismo instante se están repartiendo a nivel mundial a los que fueron financistas de este proyecto más de 6.000 semillas, ¿sí? Con esta tecnología incorporada. Cuando se le preguntó a Estados Unidos qué estaba haciendo para regularlo, dijo que no tenía los medios para regularlo, de que era un mercado que incipientemente se estaba desarrollando y que todavía no contaba con los medios para regularlo. Hay una difusión ya de material de reproducción que tiene incluido componentes de biología sintética. Bueno, acá venimos al ámbito nacional. Interesante saber que tenemos la capacidad y el efecto de derrame en nuestros científicos llega, ¿sí? Este muchacho, Alejandro Nadra, ¿sí? Se presentó en el IGEM y también ganó, ¿sí? Y él y su equipo de investigadores, y acá también hay que hablar, se hablan de equipo de investigadores, pero cuando tenemos fotos de una sola persona. Esto va a terminar en la conclusión de la charla y en la transversalidad de la cuestión. Este hombre, junto con su equipo, ¿sí? Generó un detector de arsénico en el agua potable. Entonces se sabe que uno de los problemas de la contaminación en la Argentina es que tienen arsénico, ¿sí? Y él logró juntar los componentes de biología sintética, ¿sí? Al que nos vamos a referir ahora como bloques biológicos, ¿sí? Él trabaja con esos bloques biológicos como ladrillos, junta el componente detectar arsénico con el componente coloro, ¿sí? Lo mete, ¿sí? Lo transfiere a una bacteria, y entonces cuando se le tira el agua, si esa agua tiene arsénico, se pone de color rojo, o se pone de otro color, se pone el color necesario para identificar si esa agua está contaminada o no está contaminada. Él hace mucha referencia a algo que hoy en día va a ser a las perspectivas propias de las políticas en propiedad intelectual. Hace referencia a que existe una comunidad en donde hay una comunidad abierta de código genético, ¿sí? Que se denomina BioBricks, ¿sí? Que es a través de ese lugar, de donde ellos consiguen todos estos componentes biológicos, ¿sí? En donde hay un mapeo genético de un importante acervo de la riqueza genética que sale de la biodiversidad, pero que también incluye bacterias, algas, microorganismos. Es impensado todo lo que puede llegar la biología sintética. Recién hace poco, en el año 2016, el CDB se animó a hacer una definición que es utilitarista, ni siquiera es una definición jurídica, sino que busca hacer una definición que de alguna manera empiece a acotar o le dé alcance a la actividad. Este muchacho dice que ellos agarran esos miles de miobloques, ¿sí? Que se comparten en la comunidad, otros pueden usarla también, ¿sí? Y que a partir de eso generan las secuencias que están interesados en desarrollar para la función que están buscando particularmente conseguir. Y dicen estos biólogos sintéticos que la capacidad para generar modificaciones en las secuencias y en las funciones que se van a conseguir de esas funciones, de esas secuencias, es de un enorme potencial. Tanto que ni siquiera ellos conocen hasta dónde puede llegar la evolución de esta industria. Muy bien, acá tenemos el antagonista, no el antagonista, sino que el que de alguna manera viene a tratar de decir, bueno, antes de seguir avanzando, observemos hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede generar el medio ambiente, cómo se van a manipular, cómo se va a manipular la vida de alguna manera, porque esto está intentando manipular la vida, pero que tiene un enorme potencial, Bueno, ellos dicen que de alguna manera se están manipulando bacterias y levaduras que son organismos verdaderamente complejos, ¿sí? Que se están utilizando en un montón de productos y que todavía no tienen un etiquetado. Al no tener un etiquetado están compitiendo con los productos naturales, ¿sí? Eso genera cierta competencia desleal, ¿sí? Que en este mismo instante productos con biología sintética incorporado están incluidos en plásticos, fragancias, combustibles o alimentos, ¿sí? Pero que no están avisados, que no tienen un etiquetado, que no tienen una regulación apropiada y oportuna.
Entonces, quien va a comprarlo no tiene conocimiento de que lo que está adquiriendo tiene un componente generado a través de la biología sintética. Hablamos de vacunas, medicamentos, eso es muy importante, ¿eh? Acá hay un proceso de avance, o sea, se está hablando de que se pueden curar enfermedades en el cuerpo humano que son congénitas. Tomar el ADN de la persona, ¿sí? Y modificar el eslabón necesario para corregir la función anómala y convertirla en una función que sea propicia, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo es también que se está desarrollando, en la forma en que se está desarrollando? ¿Por qué hay tantos haciéndolos? Bueno, porque se hizo fácil hacerlo. Así como pasó en algún momento con otras ciencias, en donde a partir de la tecnología, que también fue cuestionada, se hizo fácil producir, ¿sí? Y se produjo en cantidad, ¿sí? Bueno, acá es lo que está pasando lo mismo, se ha hecho fácil, porque han aparecido mecanismos, máquinas propiamente dichas, que le permiten a la gente hacer biología desde un garage, no necesitan un laboratorio. Y hay ejemplos, en Francia, por ejemplo, hay uno. Bueno, para que veamos entonces cuántas son las empresas, y acá vamos a hacer un paneo rápido, ¿sí? Hay muchas empresas que ya se están dedicando a trabajar con biología sintética. Nosotros no lo sabemos. Por televisión se ven un montón de cosas, pero todavía esto no se ve, ¿sí? Tenemos una empresa, por ejemplo, como Miller Meadow, que está trabajando una alternativa sostenible al cuero, ¿sí? Otra está sintetizando levadura para hacer una sustancia que deriva del petróleo y genera nylon, para no tener que depender del petróleo, ¿sí? También se está usando la levadura para tratar de conseguir un medicamento contra el paludismo, ¿sí? Acá tenemos algo un poquito más complicado. Tenemos otra firma que se llama Oxygenic, ¿sí? Que ha liberado al medio mosquitos en Sudamérica, en Asia Sudoriental y en el Caribe, que tienen un impulso genético de eliminación, que lo que buscan es de alguna manera arrasar a una especie exótica invasora o a una especie que está actuando como maleza de determinada producción, ¿sí? Entonces el mosquito se come determinada maleza, se libera el medio y el mosquito se come la maleza. Otros mosquitos actúan como terminator de los propios mosquitos que transmiten enfermedades. Entonces ellos están trabajados genéticamente para reproducirse con los otros, y como su edición génica es superior a lo que sería la reproducción normal, que después lo vamos a explicar, y esta es una de las principales enfoques de precaución que plantean desde los organismos internacionales, termina por convertir la especie en una sola especie, o sea, sustituye la especie, ¿sí? Y esto, o sea, de estar en buenas manos es fantástico, abre enormes puertas. El problema es si cayeran malas malos, y parte de los enfoques de precaución tienen que ver también con eso. Tenemos también que se pueden manipular microbios y algas para que produzcan omega 3 y así bajar la carga de todo lo que se pesca a nivel mundial, ¿sí? O sea, eso produciría un enorme beneficio en la sustentabilidad de los recursos tal como hoy lo conocemos. Podríamos producir de manera sintética en vez de trabajar tanto sobre la extracción. Entre las instituciones educativas, ¿sí? Y líderes que trabajan en biología sintética, ahí lo tienen presente. También es enorme el impulso que tienen las universidades, lo dice el biólogo Nadra, dice que muchos de los procesos de investigación comienzan en los estudiantes, que son ellos los que tienen un espíritu muy innovador, que agarran hongos de acá, algas de allá, y que hoy en día, que pueden pedir por correo ADN, las cuatro letritas del ADN, que yo no me quiero explayar tanto, ATCG, ¿sí? Esas cuatro que las traen en una cajita, ¿sí? Porque hay una firma que ya tiene la capacidad de fundir el ADN y mandarlo dentro de cajas. Esos estudiantes después lo ponen dentro de una máquina, ¿sí? Que es una técnica de CRISPR-Cas9, ¿sí? Que después ahora la vamos a ver sobre qué es, que esa es la máquina que ha brindado la facilidad para conseguir resultados. Es más barata, por lo tanto no hay que tener mucho dinero para conseguirlo, ¿sí? Y además reduce los tiempos de generación enormemente. O sea, se dice que ha pasado de técnicas que tardaban un año a días, por la capacidad que tiene de recombinar esas cadenas de ADN tal como lo buscan los científicos y los investigadores. Ahora, y apoyándonos
que esto siempre, por favor miren abajo, siempre esto apoyándonos en fuentes, ¿sí? O sea, son las fuentes las que nos están diciendo, bueno, miren, está este mercado, está este mercado, está este mercado, está este mercado, hay mercado de estos, se está moviendo, ¿sí? Bueno, entre las principales áreas, o sea, o a qué puede aportar el desarrollo de la biología sintética, bueno, se habla del área farmacéutica, del área energética, del área química, se habla del rediseño de proteínas para cumplir funciones completamente distintas para aplicación industrial, ¿sí? Se habla de construir genomas como lienzo en cero, ¿sí? Para maximizar después la producción industrial incorporándole funciones determinadas, ¿sí? Se habla de sistemas vivos artificiales, ¿sí? Se habla también de sistemas biológicos naturales, ¿sí? O sea, producidos a través de la biología sintética. Se habla de la manipulación de partes biológicas, se habla de la detección de condiciones específicas en el ambiente, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora solicitudes de patentes, o sea, si efectivamente patentes que están vinculadas con biología sintética se están pidiendo. Bueno, sí, se están pidiendo. El máximo solicitante es Estados Unidos. Recordemos que lo que había dicho sobre la cuestión de las plantas fosforescentes, ¿no? Pero la capacidad privada la tiene intacta, ¿sí? Bueno, Estados Unidos lidera, sigue Gran Bretaña, ¿sí? Lo importante acá para decir y para acompañar es que según un informe de la ONU, que ahora vamos a hacer hincapié, ¿sí? El valor de mercado que va a manejar la biología sintética para el año 2022 es de 13.900 millones de dólares. Decían en algunos textos que prácticamente es un tercio del Producto Bruto Interno de muchos países de Sudamérica, ese dinero. Y que la inversión anual privada para biología sintética se está estimando en 1.900 millones de dólares. Entonces, más allá de que podemos ver que el sector privado tiene un impulso a través del cual está queriendo llevar adelante mayor proceso de investigación en la biología sintética. Sería importante desde el sector público que pudieran acompañar ese tipo de procesos. Sector público que no tiene que ver con coyunturas nacionales, sino que tiene que ver con un aspecto internacional. El sector público reunido en foros internacionales es el que tiene que lograr de alguna manera poder cristalizar la cuestión en normas para brindar cierto desarrollo al mercado sin ahorcarlo, para que se pueda seguir desarrollando, pero también de alguna manera reconociendo sus alcances para que no genere una peligrosidad. Bueno, acá nos vamos a la extensión de la biología casera, ¿no? O sea, ¿y a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo particularmente desde que se ha hecho más fácil poder editar genes. Técnicas de edición génica se han hecho muchísimo más fácil. Esta tecnología del CRISPR-Cas9, ¿sí?, permite específicamente cortar e insertar fragmentos de ADN en áreas precisas a lo largo de la cadena de ADN, ¿sí? Se lo llama la tijera molecular, ¿sí? Es muy interesante y no me voy a explayar en esto, pero lo que descubrieron es que hay una bacteria que para rechazar invasiones, ¿sí?, tenía la capacidad de cortar su propio ADN en la parte en donde había sido infectada la infección o el parásito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Cortaba esa cadena de ADN y la sacaba. Bueno, de alguna manera han podido aislar esa propiedad, esa característica, ¿sí? Entonces, los investigadores, a través de esta máquina, utilizan esa bacteria para cortar el fragmento de ADN que necesitan, ¿sí? Y después, con la misma técnica, ácido ribonucleico, llevan ADN modificado con la función que quieren al segmento que sacaron, en el cual querían cambiar la función. Es realmente interesantísimo la cuestión, o sea, uno puede pasarse horas leyendo a ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Claro, con estas máquinas, y además hay protocolos de técnicas de edición génica que se venden por internet entre $150 y $1.600. Y se pueden hacer pedidos, ¿sí?, basándose en los componentes que están subiendo al código abierto, ¿sí? Después se pueden hacer pedidos a una fábrica que sintetiza ese ADN y te lo manda por correo. Lo que se llama fundiciones de ADN, en hebras de ADN. O sea, tienen la capacidad de... Vos le pedís el código tal cual como está y te lo mandan. Y vos a partir de ahí empezás a trabajar. Claro, eso redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Bueno, ahora sí. Y rápidamente también.
Hay un informe de 2018-2019, esto es completamente incipiente, se está abordando ahora, ¿sí?, dentro de foros internacionales. Vamos a ver que esto se apoya específicamente también en lo que es el trabajo que viene haciendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la COP, ¿sí?, y el grupo de trabajo de composición abierta sobre biología sintética, ¿sí?, y otros grupos expertos que fue generando. ¿Para qué? Para tratar de darle un marco a la cuestión porque veían que se venía. Bueno, Naciones Unidas entonces saca un reporte donde no hace solamente alusión a la biología sintética, tiene 6 capítulos el reporte, es muy interesante, habla sobre muchos aspectos de la biodiversidad, del cambio climático, pero el capítulo 1 lo destina a la biología sintética, ¿sí? Destaca la importancia de lo que puede ser este incipiente mercado, ¿sí?, con la posibilidad que tiene de alterar con éxito los organismos a nivel genético, ¿sí?, cómo las técnicas de edición genética del CRISPR ha permitido mayores actividades sobre esa capacidad de alterar los organismos, ¿sí? Y básicamente se pone en el medio, ¿sí?, y reconoce tanto los beneficios biológicos y ecológicos como las consecuencias no deseadas. Para pasarlo, ¿sí?, y decirlo, entre los beneficios biológicos y ecológicos, claramente reconoce la erradicación de enfermedades humanas, la capacidad de cambiar recursos extractivos por recursos que son más sostenibles, ¿sí?, ¿sí?, y la prevención en la extinción de especies, o sea, prácticamente podemos tomar el ADN de una especie que se puede estar por extinguir y reproducirla, ¿sí? Ahora, entre las consecuencias no deseadas, ¿sí?, hablan de los riesgos de la contaminación cruzada, ¿sí? Esto básicamente tiene que ver con que la vida tiene en sus reproducciones mutagénesis espontáneas, ¿sí? Entonces, o sea, un mosquito que tiene un gen alterado, ¿no? O sea, o un gen modificado, no digamos alterado, un gen modificado a través de la biología sintética, no conocemos a ciencia cierta de qué manera se va a relacionar con el contexto, con el medio ambiente, una vez que esté liberado al medio, y una vez que se reproduzca tampoco lo sabemos, ¿sí? Después tenemos le llaman los biohackers de garage, ¿sí?, o mejor, digamos, biología casera. Bueno, vamos a tener que apurar. O mejor, digamos, biología casera. ¿Qué pasa con estos operadores? O sea, no están o sea, no sabemos que existen. Ese es el principal problema. En Francia, la persona que hace biología casera está en una casa, que en un pasillo al fondo y 4 casas adelante. O sea, en la medida que no tenga un escape, no tenemos problemas. Si tiene el escape, ¿quién responde? ¿Cómo responde? ¿Cuándo responde? ¿Quién lo hace cargo? Porque al fin y al cabo, al no estar reconocido, tampoco es no tener a quién responsabilizar, ¿sí? La liberación accidental, ¿sí?, cuando recién lo nombramos, y lo que después es el impulso génico, que era lo que estábamos hablando de las características que tienen esos mosquitos de eliminar otras especies de mosquitos. Ahí ya directamente estamos diciendo que si eso llega a caer en malas manos y en grupos extremistas, por ejemplo, y tranquilamente podemos estar hablando de virus repartidos a la sociedad, como una forma, no sé, de hacer valer su convicción. ¿Me entienden a lo que vamos? Entonces, realmente se necesita abordar la cuestión de una manera apropiada. Bueno, llegó una definición operativa. La definición operativa la tienen ahí. Se van a dar cuenta que no es una definición jurídica, ¿sí?, sino que es una definición, como le dice la palabra, es operativa, brinda un alcance determinado. De alguna manera está diciendo a la sociedad, bueno, acá hay una industria incipiente, todavía no conocemos todos sus alcances, pero esto es lo que de alguna manera tenemos que tratar de reconocer y de a poco regular, ¿sí?, en conjunto, a nivel nacional, como sea, pero de alguna manera le tenemos que dar cierto marco, ¿sí? Definió componentes y productos, ¿sí?, que esto es interesante. ¿Por qué? Porque después, cuando hablemos de la perspectiva de política pública en propiedad intelectual, podríamos hablar de estas características. Componentes va a ser cualquiera de las partes empleadas dentro del proceso de renovación o de biología sintética. ¿Está bien? O sea, así entra una molécula de ADN, como también entra la información que estoy sacando del BioBricks, de esa página de código abierto, porque también forma parte de uno de los componentes necesarios para el producto final, ¿sí? Por eso habría que empezar a hablar de sistemas complejos formados por componentes, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, porque si tengo poco tiempo, sí me interesa llegar a las conclusiones. Bueno, particularmente dice que los organismos vivos, desarrollados a partir de la biología sintética, ¿sí?, pueden ser incorporados dentro del alcance que tienen los organismos vivos, tal como lo define el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Por lo tanto, dice la ONU y también el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hasta tanto no tengamos un marco regulatorio, en la medida que los países sí tengan
un marco regulatorio en cuanto es la liberación al medio de organismos genéticamente modificados, estamos de alguna manera cubriendo el faltante. Eso no quita que se necesitan reunir expertos interdisciplinarios para ver cómo abordar toda la otra gran gama de posibles mercados que tiene la biología sintética, que no necesariamente necesitan de la liberación al medio, ¿sí? Pero aclara que los componentes no vivos, ¿sí?, no van a estar incluidos dentro del protocolo de Cartagena. Y resulta que hay productos derivados de la biología sintética que pueden ser productos no vivos. Bueno, ¿por qué hago esto? Que es un equipo, ¿sí? Vamos a terminar. Esto es un equipo. Esto es un equipo porque se requiere, ¿sí?, abordar la cuestión de la biología sintética no a través de los ministerios en forma particular, sino transversalmente a través de la jefatura de gabinete, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ministerio, de acuerdo a lo que acabamos de ver y de todas las posibles áreas en las que la biología sintética puede tener algún tipo de incursión, podemos ver que de alguna manera a todos en algún momento los va a tocar en cuanto a su regulación o en cuanto en cuanto a sus competencias. De modo tal que lo que se necesita es comprender la cuestión de la biología sintética como una cuestión transversal, ¿sí?, y coordinarlo desde la jefatura de gabinete de ministros en conjunto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Bueno, muy sucintamente para llegar a las conclusiones, porque es lo que me interesa. A nivel interno, ¿sí?, hace poquito, el 1 de julio del 2019, se ratificó que la CONAVIA, ¿sí?, es la que tiene la mejor capacidad técnica, ¿sí?, para de alguna manera tener el régimen normativo apropiado para generar algún tipo de liberación al medio de componentes de este tipo de industria, ¿sí? Ahora, tenemos que saber algo. La Argentina no tiene ratificado el protocolo de Cartagena. Eso no quita que tenga 30 años de experiencias en la temática. La CONAVIA tiene 30 años de experiencia. Está formado por un conjunto enorme de instituciones que aportan su expertise, ¿sí? Tiene fases de evaluación, o sea, tiene un enfoque de precaución, que es precisamente lo que solicitó el Convenio de Diversidad Biológica y ratificó la ONU. Que tenga la biología sintética un enfoque de precaución, no un enfoque moratorio, ¿eh? Porque moratorio sería que directamente se traten de evitar las actividades, no, de ninguna manera, dijo un enfoque de precaución, teniendo, por ejemplo, evaluación de riesgos, gestión y monitoreo, comunicación. Bueno, ahora sí, voy a las conclusiones, las voy a hacer sucinta, ¿sí? Esto tiene conclusiones en el ámbito de las perspectivas, propiamente en el ámbito de la propiedad intelectual y de la política pública. En el ámbito de la propiedad intelectual, ¿sí?, tendríamos que tratar de generar clústeres de redes de conocimiento vinculadas a propiedad intelectual, ¿sí?, para que puedan colaborar con operadores locales, ¿sí?, a los efectos de abrirle el abanico de derechos de propiedad intelectual para que puedan cubrir los diversos componentes que tienen hasta que llegan a un producto, ¿sí? Si tenemos operadores de garage, posiblemente sepan mucho de biología sintética y de manipular genes, pero por ahí sepan muy poco de cómo llevar adelante su emprendimiento comercial, ¿sí?, o de qué manera, qué derechos de propiedad intelectual existen para cubrirlo en su etapa primigenia, ¿sí? Deberían abordarse la cuestión de los biobloques de código abierto, ¿sí? ¿De qué manera? Porque más allá de que el código abierto, o sea, permite modelos de innovación abierta, lo que necesitamos es obtener trazabilidad. Si nosotros no sabemos quiénes son las personas que están haciendo uso de esos bloques de código abierto en garajes, ¿sí?, difícilmente, si existe realmente alguna cuestión que afecta o que hay que responder por lo que haya sucedido con esa investigación, no vamos a tener a quién reconocérsela. Necesitamos tener trazabilidad. Entonces, si bien BioBRICS hace firmar un acuerdo, ¿sí?, ese acuerdo no tiene enforcement, no tiene la capacidad de hacerse cumplir en cada uno de los territorios a donde ese material genético llega y donde esa información donde esa información efectivamente llega. Entonces, habría que abordar las cuestiones de biobloques, ¿sí?, específicamente para ver lo que es la cuestión de la trazabilidad y con eso una futura participación, en donde un sistema biológico complejo está formado por muchísimos componentes y esos muchísimos componentes pueden haber sido aportados por muchísimos actores. De reconocer la trazabilidad, de haber acuerdos, se puede lograr una distribución justa, ¿sí?, justa en relación al trabajo y la expertise que aporta cada uno de los actores. ¿Te parece, Leandro, solamente enunciarlos y así podemos pasar a los otros expositores? Por eso habría que hablar en algún momento, ¿sí?, de o la ampliación de los criterios de patentabilidad o la incursión
¿sí? En foros internacionales y a nivel nacional, de lo que vendría a ser el patentamiento de sistemas completos. En donde las partes aportan individualmente componentes a un sistema completo. Si el sistema completo termina un producto que es patentable, se patenta. Pero los componentes que se necesitaron para llegar a ese producto, ¿sí? Si tienen que ser registrados, también se registran. Derecho de autor si tiene que ver con la base de datos, ¿sí? O cualquier institución nacional de apoyo que sea la que tiene la expertise para brindarle trazabilidad al determinado componente que sirve para el sistema complejo. Para terminar, en materia de políticas públicas, equipos multidisciplinares. Sí, necesitamos equipos multidisciplinares. Estamos viendo que acá entra desde psicólogo hasta sociólogo para ver hasta dónde queremos llegar. ¿Sí? Presencia en foros internacionales. Analizar la ratificación del protocolo de Cartagena o generar legislación análoga. Y tomar la transversalidad como política de Estado, como está conformando un Comité Nacional Bio, ¿sí? Donde están los ministerios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, y para llegar a esto, la realidad es que para lograr transversalidad, lo que no necesitamos es pensar en el yo, sino que lo que necesitamos es pensar en el nosotros. En la medida en que cada uno considere que él tiene la expertise y el conocimiento necesario para regular la biología sintética desde su lugar, no va a estar pensando en el nosotros. Entonces, mi visión, ¿sí?, tiene que ver con un plural más estático, que solo le corresponde a los reyes y a los hombres que tienen la lombriz solitaria. Entonces, necesitamos encontrar la manera de trabajar mancomunadamente, todos juntos como comunidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Es una lucha lo mío como moderador. Leandro, 30 minutos, pero una maravillosa exposición, muy buena. Me da la sensación de que muchas veces los temas nuevos, aún novísimos, tienen subyacentes preguntas muy viejas, no viejas en el sentido de una vieja pregunta, sino de una pregunta central, tanto del derecho a autor o el de patentes o demás. Creo que a la frase de necesitamos ampliar los criterios de patentabilidad, creo que es una frase que genera sin duda en este auditorio una pulsión grande por entrar al debate de si deberíamos o no ampliar los criterios de patentabilidad para la, ¿cómo se llama? Biología sintética. Bueno, muchísimas gracias. Javier, entonces, tu turno con tu presentación sobre defensa de la competencia y propiedad intelectual. Buenos días con todos y quiero en primer momento agradecer a la maestría en propiedad intelectual, al Flaxo, por habernos dado esta oportunidad de presentar algunos trabajos que hemos analizado en algunas esferas de los ámbitos administrativos y también en el tema académico. En general lo que les traigo acá es iniciar con un debate de cómo se está abordando los temas de propiedad intelectual respecto a la competencia desleal. Y será muy interesante para Argentina porque en abril de este año se promulgó una ley de competencia desleal que deroga completamente la ley anterior y que voy a pasarles a exponer algunos casos que me llamaría la atención, qué es lo que pueda pasar en el futuro con esa norma, que indudablemente, como ustedes conocen, está más involucrado en el tema sobre todo el tema de datos de prueba. Bueno, eso es una de las cosas que me preocupa y que iremos analizando. Que eso es también una preocupación a nivel regional, ¿no? Al menos en el Tribunal de la Comunidad Andina también ha manejado algunos temas, interpretaciones prejudiciales respecto de ese tema. ¿Cuál es la implicancia? ¿A quién protegemos? ¿Sí? ¿Al consumidor? ¿A los empresarios? ¿O al interés público? Bien, para esto el esquema que he presentado es mirar un poco los temas de propiedad intelectual y competencia desleal, cuáles son esas divergencias, las convergencias, y luego vamos a mirar unos casos para poder ilustrar de forma correcta y mirar a qué se enfrentan las instituciones de cada uno de los países. Finalmente, unas conclusiones. Bien, como todos conocen, el sistema de propiedad intelectual en sí lo que genera es un monopolio legal, un monopolio que está determinado en el tiempo e incluso en el territorio.
Ahora bien, la propiedad intelectual, si bien constituye como un fin utilitarista el que el investigador o aquel creador que desarrolló un producto o un procedimiento tenga una retribución de las inversiones que haya realizado para obtener este producto, se cree que es como algo que pueda beneficiar el desarrollo de nuevos productos e innovación en cuanto a los mismos, ¿no? También vale la pena decirlo para el tema de competencia que la propiedad intelectual no está determinado como un derecho absoluto. Si fuera un derecho absoluto no tendría las limitaciones que acabé de explicar. Y esto en tanto y cuanto para el derecho de la competencia le interesa porque, además me adelanto, pueden existir actos de competencia desleal que están derivados de los derechos de propiedad intelectual. Y por ahí nos vemos el abuso de los derechos de propiedad intelectual, que también puede existir y más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué me preocupaba también el tema? Vamos viendo qué es lo que pasa a nivel mundial. Y para esto lo que utilicé es el Informe Mundial sobre Propiedad Intelectual publicado por la OMPI en el año 2017, en la cual dice que el comercio mundial crece más rápido que la producción mundial. El comercio, es decir, el intercambio entre productos, incluso servicios, ha dado tiene un mayor posicionamiento que la producción mundial, llámese innovación y creación de nuevas patentes, ¿sí? Entonces, esto se puede también un poco verificar con otros datos que más adelante incluso Guillermo va a poder explicar. Me adelanto un poco, lo que va a pasar es que no hay el desarrollo de nuevas patentes, de nuevos principios activos, sino que se está protegiendo lo que ya existe. Entonces, esto sin duda llama la atención. Por otro lado, también es importante ver que el capital intangible captura más valor que el capital tangible, ¿sí? Es decir, es del doble casi del capital tangible. Hoy por hoy, los capitales intangibles, llámese marcas, patentes e incluso lo que está pasando versus el tema de la producción mundial, es que el intercambio de esos productos o servicios, de esas patentes, de producto de las marcas, es lo que llama más la atención. Como consecuencia de eso tenemos una publicidad. Y también Leandro habló algo y por ahí pasó por el tema de que hay publicidad, que hay competencia desleal porque no se están etiquetando o no se está haciendo una verdadera información al consumidor respecto de lo que tiene el producto. Entonces eso también lo que causa es una afectación en tanto y en cuanto uno necesita saber lo que tiene cada producto para poder consumirlo. Bien, en temas de competencia desleal, y todos coinciden, al menos en las normativas, que parte de una actividad concurrencial. La actividad concurrencial quiere decir que está en la norma aprobada en abril, que el marco de la competencia desleal tiene que siempre haber una rivalidad o una competencia entre dos empresas, llámese personas jurídicas o naturales, para que haya una real posibilidad de competencia desleal. Y la competencia desleal marca ese trazado por el temas de propiedad intelectual cuando miramos, por ejemplo, a nivel histórico, que el Convenio de París, desde el artículo 10 bis, ya consideró un tema de competencia desleal no como un derecho de propiedad intelectual propiamente dicho, sino que como el tratamiento que se vaya a dar a los actos que puedan existir a través de la utilización de marcas que puedan causar engaño, etcétera. Pero también, por otro lado, lo que se enmarcó era el tema de la protección de los secretos empresariales. Bien, en consecuencia, se dice que la propiedad intelectual es un círculo concéntrico en donde también puede estar conectado con la competencia desleal. Y cuando se conectan, cuando por ejemplo existe un abuso de la propiedad intelectual, por ejemplo, cuando existe una ventaja competitiva respecto de la posibilidad que tiene a través de un derecho de propiedad intelectual de ser único en el comercio, por un monopolio, y por otro lado,
la afectación que puede tener a través de la utilización de los derechos de propiedad intelectual y que pueden afectar al interés general. Las posibles divergencias, por un lado la libre competencia o el derecho a la competencia reduce los precios, produce más oferta y demanda, optimiza la eficiencia y la calidad, y los derechos de propiedad intelectual en cambio limita el producto, ¿sí? Existe la limitación en cuanto y en tanto las reivindicaciones en una patente, por ejemplo, concede derechos exclusivos y también estimula la creatividad y la innovación en términos de utilitaristas, ¿no? Bien, un poco dicho esto, los conceptos tanto de propiedad intelectual como de competencia desleal que están relacionados muchas veces y otras veces han marcado diferencias, esto ha producido también un esfuerzo en las oficinas tanto de propiedad intelectual, tanto de las oficinas de competencia, les hablo también por Ecuador, en que en algún momento tuvimos que reformar la normativa. ¿Para qué? Para retirar de la ley de propiedad intelectual el capítulo de competencia desleal y enmarcarlo en las normas de competencia, de derecho de defensa de la competencia. En ese análisis y en ese debate que tuvimos en la Asamblea, en el Congreso, también se analizó cuál es el objetivo de proteger al consumidor, al empresario y al interés general. ¿Cómo vamos, de alguna forma, con los actos que pasaban, que se llevaban en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, cuando se conocían y se sancionaban este tipo de actos? Por un lado, había una multa muy endeble que no permitía el tema disuasivo, por los temas de competencia desleal, y por otro lado, vimos la necesidad de, cuando se analiza el tema de competencia desleal, que partía del análisis económico, de saber cuál es la posición dominante de una empresa en un comercio que pueda, por ende, con su publicidad, afectar o no en el tema concurrencial. Este ejemplo que les traje acá es un caso que se dio en Ecuador, en donde, como ven la publicidad, lo que hacen, se le ve acá en el escrito, lo que hace en este caso es una comparación entre el original y la copia. Una empresa que tenía el principio activo, en este caso la marca Suxal, habla que es del original, sí, porque era el titular de la patente, y obviamente como ya venció la patente, existían las copias o genéricos que salieron al mercado y que la marca era de Glader. Y en el anuncio lo que decía es que Suxal, que es el original, como ven ahí, pensando en la economía y el bienestar de sus pacientes, bajó su precio, igualándose al valor de la copia. Así cada vez más ecuatorianos pueden acceder a medicamentos de marca seguros y confiables. En este caso, procesalmente se hicieron algunas consultas respecto a la titularidad de la patente, si tiene o no, por un lado para determinar si es del original y constatar eso, y por otro lado también a la oficina de patentes se le verificó y se le pidió que haga un análisis de si la patente que protegía este producto ya estaba vencida o no. ¿Sí? Efectivamente tuvimos esa información y lo que se determinó aquí es que hace entender que la copia de Glader no es un medicamento de marca seguro y confiable. ¿Sí? Al momento que dice yo me voy a bajar al precio que tiene la copia, que en este caso $12, ¿sí? Más la publicidad que está acá y lo que ustedes ven, lo que hace pensar es que la copia, que es el Glader, no es un medicamento de marca, seguro y confiable. Entonces, como ustedes ven, el titular de la patente que ya venció, que pueden existir este tipo de casos de competencia desleal en donde está involucrada una publicidad. Otro caso, y este es un caso muy particular en Ecuador, y que también suscitó algunos problemas a nivel de la comunidad andina, el caso de la pastilla del Viagra, ¿sí? Esta fue una patente otorgada de procedimiento, ¿sí? Porque originalmente el sildenafil tenía una aplicación terapéutica que era para los temas de afectación al corazón y eso, ¿no? Después hicieron investigación y determinaron que también podía tener una segunda aplicación, un segundo uso, que sería la disfunción eréctil, ¿sí?
Entonces, lo que pasó en Ecuador es que Pfizer, y fue también un boom a nivel de la comunidad andina no aceptaba el patentamiento de segundos usos, ¿sí? Y en ese tema lo que pasó es que se planteó la solicitud de patente en el Ecuador de segundo uso. Se otorgó la patente y este caso derivó en un llamado de atención de la Secretaría de la Comunidad Andina, llegó al tribunal y efectivamente lo que se dijo, la patente es nula, no se puede otorgar una patente de segundo uso. A raíz de eso, como fue un segundo uso, sin embargo, lo que podía proteger es el procedimiento, ¿sí? No el producto, sino el procedimiento para llegar a ese segundo uso. Y las patentes todos conocemos que se puede proteger tanto al producto como al procedimiento. Luego de lo que se anuló la patente de producto de ese segundo uso, ingresaron con el de procedimiento, se otorgó la patente y ahí es lo que un poco va a llamar la atención porque incluso este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional del Ecuador y por primera vez se arriesgaron a tomar partido respecto de los análisis de los actos de competencia desleal. Lo que hizo aquí en este caso Pfizer es patentar el procedimiento y vino otra empresa, hizo otro procedimiento para llegar al mismo producto, ¿sí? Que podía patentar o no. Efectivamente, ingresan el proceso ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y dice Pfizer, mire, el procedimiento que está utilizando la marca, en este caso Max, de la compañía Coromax, es el mismo que yo utilizo para llegar al Viagra, ¿sí? En el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual le dicen y hacen un análisis, y dicen, no, no es el mismo procedimiento, es otro procedimiento. Sin embargo, Pfizer lo que hace es irse a la justicia ordinaria, la jurisdicción ordinaria, y entablar acciones judiciales que paren la producción, la importación del producto, y efectivamente, ante los jueces civiles en Ecuador, obtienen la medida cautelar y como producto de eso no se pudo importar ni vender el producto Max. Bien, esta sentencia que fue dictada en el año 2009, lo que hizo es, por un lado, establecer que podía existir la conservación de un statu quo, ¿sí? Al momento de que se otorga, al momento de que el IEPI le dijo ya a Pfizer que el procedimiento no era el mismo, no era idéntico el procedimiento y por ende se podía comercializar el producto Max. El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia, también se atrevió a determinar que existía un monopolio y que, por lo tanto, competencia desleal por parte de Pfizer en el momento de aplicar las medidas cautelares. Bien, como este caso, igualmente en la comunidad andina y en Europa, también se han dado algunos casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que existen ciertas convergencias en cuanto al derecho de protección del consumidor. Por ejemplo, en el tema, en Perú tuvimos un proceso que se analizó en el Tribunal Andino de Justicia, en el cual una persona se estaba quejando por el servicio que brindaba cierta marca, ¿sí? Y era en el ámbito de la salud. Entonces esta empresa presentó una acción en contra de la persona natural que emitió esos criterios por el ámbito de la propiedad industrial, por el uso supuesto de la marca y que le estaba haciendo un uso por un lado y por otro lado publicidad denigratoria, ¿sí? El Tribunal Andino en ese entonces lo que hizo es interpretar la norma y le dijo, mira, sí, se hace a título de marca, pero como una queja, no era la competencia por un lado, no había concurrencia porque era una persona que se quejaba del mal servicio de una marca determinada, no existía concurrencia. Por otro lado, hay que marcar la diferencia de qué es lo que uno puede demandar como titular de un derecho de propiedad intelectual. Y ahí lo que hicimos del paralelo del derecho que tienen los ciudadanos a la libre expresión, ¿sí? Y a emitir sus quejas por el mal servicio de una determinada marca. Entonces, esto obligó a que el tribunal haga un análisis de las normas de competencia desleal
con las normas de propiedad intelectual y determinar que, por ejemplo, en este caso, la queja que pueda hacer una persona de un producto o de un servicio con determinada marca está habilitado siempre y cuando no haya concurrencia, por un lado. Por otro lado, también se verifique si no hay algún tema de colusión que pueda hacer una persona, la competencia haya pagado a la persona para que se queje y le pueda hacer daño. Se pudiera comprobar si existe eso. Y también, por otro lado, se miró el tema de la acción que puede hacer en todo caso la empresa en contra de la persona, que puede ser un tema de daños y perjuicios, si se comprueba que fue otra de intención, ¿no? Pero en realidad lo que mereció esto es un debate respecto de los temas de competencia leal y la propiedad intelectual, cuáles son sus fronteras y en qué momento convergen. Es importante también decirles que a nivel de la comunidad andina existen ya algunas propuestas de elevar a decisión andina los temas de competencia desleal, porque ustedes conocerán las publicidades. Hoy en día yo puedo tener y puedo acceder a una publicidad a través de mi teléfono celular o en la misma televisión, publicidad que se da en Colombia, en Ecuador o en Argentina o en Uruguay, y puedo mirar y pueden transmitirle en distintas canales de televisión. Entonces, el consumidor hoy por hoy está a las expensas de publicidad que puede ser engañosa, que deriven de otras latitudes y que por ende eso necesita una legislación en que se puede estar tratando. Igualmente, como les decía, miraba un poco el tema de la legislación argentina respecto a los temas de competencia desleal, y en abril de 2019, que hace una lista taxativa, porque así le dice la norma, y establece una cláusula en la que dice que es una lista taxativa de los actos de competencia desleal, pero la preocupación es que cuando hablan del secreto empresarial ya eliminaron, por ejemplo, el tema de que el secreto tenga un valor por ser secreto, un valor, llámese económico, que se hayan tomado las medidas necesarias para que sea secreto. Y entonces eso es lo que un poco preocupa respecto a lo que pueda pasar en el ámbito del sector farmacéutico, cuando una empresa pueda o no utilizar o basarse en los datos de prueba del original para obtener los medicamentos genéricos, que a la postre lo que permite en este caso es tener más acceso a medicamentos. Es una preocupación. Otra de las preocupaciones es tener englobado también el tema de competencia desleal en las instituciones que hacen propiedad intelectual. Entiendo que con la nueva ley se encargó la resolución y los casos en el Ministerio de la Producción y Empleo, en una secretaría determinada. Entonces, como conclusión final, lo que había planteado es que, y entiendo que Valentina me deja saber, en la ponencia que preparé estaba un poco más, incluso casos a nivel internacional, en donde se puede ver cuál es el margen y cuál es de la transversalidad entre los derechos de propiedad intelectual y competencia desleal. Pero sí llama la atención en el ámbito del Mercosur y de la comunidad andina que podamos tener una norma que pueda abarcar todos estos temas y que tengamos claro, que ya lo dijo el Tribunal Andino, que la protección es tanto a empresarios, tanto a consumidores y tanto al interés general, que pueda marcar un equilibrio correcto y que las personas puedan tener la información necesaria en tanto consumidores, no solo en un determinado país, sino que puedo tener yo consumir en otro país cuando viajo y tener la información necesaria al momento de plantear esta cadena de oferta y demanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que el campo en el cual se cruza la propiedad intelectual con la defensa de la competencia es un campo que todavía en América Latina está poco desarrollado, que requiere mucho más exploración, porque hay una idea de que porque hay un monopolio legal, entonces no hay posibilidad de, aún teniendo un monopolio legal, tener conductas abusivas aún con un monopolio legal. Y me parece que eso está muy anclado. También me parece en la experiencia propia de las agencias de defensa de la competencia. Me gustó que vos comenzaras con un power que mostrara la relación entre comercio, producción y capital intangible. Muchas veces la gente que está en las agencias de defensa de la competencia
no ven la utilidad de entender cómo funciona el patrón de comercio y de intercambio. En América Latina en particular, solamente el sistema económico latinoamericano, el CELA, tiene un grupo común de comercio y defensa de la competencia, donde intercambian ideas acerca de qué pasa con el comercio y qué pasa con la defensa de la competencia. Y ahí es interesante porque cuando uno mira lo que pasa en la conferencia, cuando hablan los de comercio, los de defensa de la competencia se duermen, empiezan con los teléfonos y se fijan en cualquier cosa, y cuando pasan los de defensa de la competencia, los de propiedad intelectual empiezan con el telefonito, porque todavía no ven bien, es difícil el diálogo conjunto. En términos de defensa de la competencia regional que vos traías a la mesa, bueno, la única instancia que haya logrado construir una normativa regional como diferente a la normativa nacional es el caso de la Unión Europea, que tiene una normativa regional de mirar las prácticas a nivel regional como diferente a las prácticas nacionales. En América Latina hay una propuesta muy interesante de si no empezar por una cooperación entre agencias de la competencia que tienen muchísimos casos que envuelven a la propiedad intelectual. Las agencias, es increíble en realidad cuando uno ve la cantidad de casos que las agencias de defensa de la competencia tienen relacionados con la propiedad intelectual. Una posibilidad para que empiecen a aprender de las experiencias de otros es la propuesta de que cuando una agencia, pónganle la agencia argentina, revisa y resuelve un caso, después lo presenta y funciona como una revisión de pares en otro país. Entonces, por ejemplo, la agencia argentina toma un resultado en la fusión de Bayer y Syngenta, por decirlo alguna cosa real, y después esa resolución es revisada por pares brasileños o pares chilenos. No es vinculante, es simplemente una manera de empezar a mirar qué criterios utilizan las otras agencias para definir cómo miran el mercado, la competencia, qué conductas consideran inapropiadas en términos de propiedad intelectual. Súper interesante la ponencia. Guillermo, entonces, vamos a hablar de PCT ahora. Pero me falta el PowerPoint. Le falta el PowerPoint a Guillermo. ¿Quiere que vaya empezando mientras para no perder el tiempo? Si ¿querés hablar con ese fijo o querés hablar con bueno, este? No. En la onda Rockstar no me... en primer lugar quiero felicitar a Valentina y a Sol y a todo el equipo por mantener la continuidad de este seminario que ya va por la 4ª edición y que es muy importante mantener este espacio de discusión y de debate a través del tiempo. Así que muchas gracias. En segundo lugar, voy a tratar de acortar mi presentación porque me he propuesto seriamente que Valentina no me muestre el cero. Como ustedes saben, este es el de... ¿Querés empezar? ¿Cuál es el tuyo? ¿San Vidaurreta será por tu apellido? Sí, mira, yo me maté haciendo la... Sí, esta. ¿Viste? No. Después lo demás sigue... Bueno, en primer lugar yo quisiera ubicar el PCT dentro del contexto del proceso de armonización del derecho de patentes que comenzó en el siglo XIX, pero que tuvo su hito fundamental con la acepción del ALPIC, cuando los temas de propiedad intelectual pasan de la OMPI a el GATT. Concomitantemente con la fundación de la OMPI, que sucedió a la BIRPI, que fue la primera organización de propiedad intelectual del mundo, se sanciona el PCT. Pero el PCT en ese momento no tuvo una gran acogida. En realidad fueron muy pocos países los que se adhirieron a él, incluso países desarrollados. Es más, tuvo que esperar 8 años para entrar en vigencia porque no tenía las ratificaciones necesarias para poder entrar en vigencia. Aunque fue aprobado en 1970, recién a fines de 1990 comenzará a tener aceptación en el Concierto de las Naciones. Hasta 1990 no tenía más que 45 miembros. En el 2000 las partes contratantes ascendieron bruscamente a 108 y en la actualidad lo han suscrito 152 estados. Es decir, ante la anomia que tenía este PCT durante 24 años y el ascenso fulgurante y el éxito que tuvo a partir de la década de 90,
obviamente no puede ser disociado, sino del fenómeno de expansión de los derechos de propiedad intelectual. Y otra cuestión no menos importante, que es la firma de los tratados de libre comercio. Aquí me he beneficiado de un cuadro realizado por Juan Correa y que muestra todos los países que han suscrito PCT, no tanto por una decisión de política nacional, sino porque han firmado acuerdos comerciales que determinaban que a través de distintas cláusulas, como propender o hacer posible o hacer los mayores esfuerzos para firmar el PCT, a otros que directamente establecían la firma en forma obligatoria. Bueno, pasé muy directo, pero bueno, vamos a ver el trámite del PCT. Los objetivos del PCT se los dejé a Juan porque él lo va a explicar al momento de analizar los casos de Perú, Colombia y Chile. El Tratado de Cooperación en materia de patentes tiene dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 básicamente consiste en una búsqueda internacional y el capítulo 2 en un examen preliminar. Es importante saber que el PCT no es un tratado de concesión, o sea, el objetivo del tratado no es conceder una patente PCT, sino que la eficacia o el abaratamiento en el proceso implica que hay una sola búsqueda para los que decidan utilizar el capítulo 1 internacional y un solo examen preliminar del capítulo 2 que es optativo. El tratado permite que se adhiera al capítulo 1 o al capítulo 1 y 2. Según las informaciones de la OMPI, todos los países que se encuentran adheridos actualmente al PCT lo están al capítulo 1 y 2, de donde se advierte la dificultad desde el punto de vista político de cualquier país que quiere ingresar al PCT de hacerlo solamente al capítulo 1. Que además, por unas reformas que hubo en el año 2000 del tratado, veremos que ya poco importa la adhesión o no al capítulo 2, pero no me quiero adelantar. Para estos estudios del examen de la búsqueda internacional y el examen previo, se establece la creación de oficinas internacionales. Las oficinas internacionales son la OMPI o las oficinas nacionales que reúnan los requisitos que establezca el tratado para poder ser una oficina de búsqueda o de examen preliminar. En la actualidad hay 22 oficinas de búsqueda y de examen preliminar, y un país cuando se adhiere al PCT puede elegir más de una. Por ejemplo, Chile eligió la USPTO, la EPO y la Oficina Coreana de Patentes. También los tratados, los miembros pueden disponer que el solicitante elija cuál es la oficina, o puede disponer que para determinadas solicitudes le corresponde a una oficina u a otra oficina. Las características esenciales del trámite son las siguientes. El capítulo 1 describe una solicitud internacional que puede ser presentada en cualquier oficina de los estados contratantes o en la oficina internacional. Esa solicitud le permite al solicitante elegir varios o todos los países de los Estados miembros del PCT donde piensa que puede presentar su solicitud de patentes, logrando de tal modo el objeto de tener presentaciones regulares nacionales en todos los países escogidos. En esta presentación no es necesario comparar traducciones ni pagar tasas, dado que los pagos correspondientes al procedimiento nacional de la patente queda diferido para el plazo de 18 meses. El solicitante recibe el informe de búsqueda pasado los 16 meses desde la fecha de prioridad y la Oficina Internacional publica la solicitud en un plazo no mayor a los 18 meses desde la fecha de prioridad y luego las notifica a las oficinas designadas del solicitante. Conforme al capítulo 2, el solicitante puede solicitar además un examen
preliminar internacional, posponiéndose en tal caso el ingreso a la etapa nacional por un plazo adicional de 10 meses. Este examen determina mediante un informe escrito si la invención reivindicada reúne los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial para obtener una patente. Este informe es recibido por el solicitante 28 meses luego de la solicitud. Ahora, originariamente, como les digo, el PCT no nació como un tratado de armonización, pero con la reforma que se hicieron en el año 2000 va marchando en ese camino. Ya en el debate de estas reformas, el delegado de Colombia manifestaba que la armonización internacional reforzada en virtud del PCT debería limitarse a los requisitos formales y no abarcar la concesión de derechos sustantivos. La reforma del PCT no debe desviarse de su marco jurídico, es decir, en relación con las presentaciones de solicitudes internacionales y el establecimiento de informes internacionales de búsqueda y de examen preliminar, así como la difusión de información técnica. Una de estas medidas, por ejemplo, que tienden a llevar al PCT a un proceso de armonización, es el interfaz interpuesto con el Tratado de Derecho de Patentes. El Tratado de Derecho de Patentes es un tratado que se firmó en Ginebra en el año 2000. En el año 1992 hubo una conferencia para ampliar sustancialmente el derecho sustantivo y adjetivo del derecho de patentes en La Haya, que fracasó, curiosamente, por diferencias entre los países desarrollados. Entonces, se decidió que se iban a formar dos comités para dos conferencias distintas. Una del derecho adjetivo, que fue finalmente el PLT, que le digo que fue firmado en Ginebra en el año 2000, y otro, el PLST, que es el Tratado Sustantivo, estamos en elecciones por eso, el Tratado Sustantivo de Patentes, que hace muchos años que está en debate en el Comité de Patentes de la OMPI. Ahora, estos son tratados distintos. El PCT es un tratado de cooperación, como rápidamente les dio un pantallazo. En cambio, el PLT es un tratado de armonización. O sea, el PLT busca establecer que el trámite en todas las oficinas de los Estados miembros, de todas las oficinas de patentes de los Estados miembros, tengan estándares mínimos iguales. Por ejemplo, en cuanto al contenido de la solicitud, presentación electrónica y, en fin, una serie de denominaciones que normalmente en el diálogo coloquial de la OMPI se llama medidas amigables al usuario, que es como tomar al usuario, al solicitante, más como un cliente que como un solicitante. Entonces, los países que adhieran al PCT debido a estas normas de interfaz que se interpuso en este proceso de reformas en el año 2001, no van a tener problemas para adherir al PLT, porque el PCT tiene las mismas normas que el PLT. Por lo tanto, en realidad, los países que se adhieran al PCT no van a tener excusas para adherirse al PLT, y de esa manera es como que ya estamos entrando a un proceso de armonización que, como todo ocurre en estos temas, siempre es tenue y pausado, pero cada vez más firme y aumentado, ¿no? No se olviden que cuando en el año 1982 los países industrializados bregaron por incorporar los temas de propiedad intelectual al GATT, lo hicieron con la excusa de establecer un código sobre mercadería falsificada, no sobre patente, marca, derecho a autor. Y una vez que se aceptó eso, ya entonces, ¿por qué no se sumaba todo lo demás? Hay otro tema que es importante, que es la ampliación del plazo para iniciar el trámite nacional. Como yo le digo, el PCT no es un trámite de concesión, sino que es la concesión finalmente es otorgada por los países que cada solicitante quiere elegir. Eso es lo que se llama la fase nacional. Luego de la fase internacional hay una fase nacional, y según el PCT, cada país
mantiene los derechos de patentabilidad. Es decir, que si llegara una solicitud a un país, por ejemplo Brasil, que adhirió al PCT, sobre un aspecto de materia que no es posible reivindicar en Brasil, entonces Brasil puede decirle no, esta patente no se concede, aunque venga vía PCT. Ahora, el nuevo ya amplió a 30 meses el plazo, ¿no? Eso que los promotores del tratado lo ven como algo bueno, porque dicen que sirve para que los inventores puedan ver si es conveniente o no presentar su invento en cada país. Sin embargo, genera en distintos observadores ciertas suspicacias. Por ejemplo, Brasil, cuando se discutió este tema, dijo, en particular, la propuesta tendría el efecto de ampliar el periodo de incertidumbre legal con respecto a terceros y podría evitar que los inversores tomaran decisiones hasta que se recibieran los resultados de un examen nacional sustantivo. Esto es así porque si una empresa presenta, una gran empresa, presenta una solicitud de patentes, ningún competidor, y tiene 30 meses para recién presentarlo en la fase nacional, ningún competidor se va a animar a lanzarse al mercado, aunque sepa que esa patente debería no ser concedida por el miedo a los proyectos legales que son generalmente costosos. Esto es particularmente preocupante en el ámbito farmacéutico, donde los medicamentos, el ingreso al mercado de los medicamentos genéricos es importante promoverlos para generar que bajen los precios. Después hay otra reforma muy importante que es la del artículo 43.10. Antes de la reforma, el artículo 43.10 del reglamento del PCT establecía que el informe de búsqueda internacional no podrá manifestar su opinión, razonamiento, argumento ni explicación alguna respecto de si la mención cuya protección se solicita o es nueva o implica una actividad inventiva. Un comentarista de la época, de 1968, Manuel Botán Agra, explicaba en España este artículo. Decía, la finalidad del informe estriba tan solo en poner el descubierto el estado de la técnica pertinente, es decir, el estado de la técnica que permite a los países designados decidir si la invención objeto de la solicitud internacional es o no nuevo, implica una actividad inventiva. Ahora, con la reforma ya al realizarse la búsqueda, no el examen preliminar, ya tiene que haber una opinión escrita sobre la patentabilidad del invento, lo cual implica un adelantamiento que realmente no debería ser admisible, pero además tiene el otro inconveniente, que es una medida, ya ahora el solicitante tiene una medida de presión sin llegar al examen preliminar para que las oficinas nacionales concedan la patente que solicita. Por eso digo que ya lo del artículo 42 no importa, porque con el capítulo 1 ya se tiene esta información previa. Bueno, también en cuestión con las cuestiones divisionales, pero esta la voy a pasar para ver otras cosas que me interesa más, que es el argumento que dice que el PCT beneficia a las universidades. Nosotros vemos en este cuadro, no se lee bien, pero según informes dados por la OMPI, el 84,8% de todas las solicitudes de PCT en 2017 publicadas correspondió al sector empresarial, seguido por un 8% de solicitudes individuales, apareciendo recién luego el sector universitario con el 5,5%. Y el sector de instituciones públicas y de investigación con el 1,9%. Estos son los principales usuarios de patentes y acá hay una filmina que yo me olvidé de colocar, pero que detalla la situación con el tema de las universidades. Según un informe oficial de la OMPI, en 2017 la Universidad de California, que es una universidad enorme, con 482 solicitudes sobre las 375.000 y pico solicitudes, que fue récord en el año 2017 de solicitudes que se presentaron en el PCT, fueron la institución académica del mundo que más utilizó el sistema
del PCT, seguida por el MIT con 278, con Harvard con 179, con la Universidad de Texas con 161 solicitudes y la Universidad Johns Hopkins con 170 solicitudes. Las 7 principales universidades solicitantes son de Estados Unidos. De las 10 universidades que más usan el PCT, 7 se encuentran en los Estados Unidos. Con esto lo que le quiero decir es que el sistema, como los propios documentos del PCT lo admiten, el sistema PCT en realidad es un sistema hostil para las universidades y para los institutos de investigación y para las pequeñas y medianas empresas, porque el trámite es complicado, requiere la expertise de un abogado, es muy caro para una universidad y una pequeña y mediana empresa, y no es, acá en este ranking no vemos a prestigiosas universidades de los Estados Unidos que uno se podría imaginar, o del mundo, que por su trayectoria y trascendencia académica tendrían que estar acá, como la Universidad de Stanford, o de Yale, o tanto, no están. O sea que no es tampoco si esto es así para los países desarrollados, se podrán imaginar para las universidades y los institutos de investigación de los países subdesarrollados, cuando sus presupuestos se encuentran generalmente diezmados por distintas situaciones económicas que todos conocemos. Por lo tanto, el argumento de que el PCT es bueno para las universidades parece no ser consistente. Estos son los principales. Si queremos saber quiénes se benefician con el PCT, estos son los principales países que se benefician del PCT. Ahora, tomen en cuenta que la mayoría de los países miembros del PCT, y esto habla de la gobernanza del PCT, son países subdesarrollados. Sin embargo, las decisiones se adoptan, me mostró el cero, sin embargo, las decisiones se adoptan solamente para favorecer a las grandes empresas, que son las grandes beneficiarias de, yo les hablé de la mayor universidad de Estados Unidos en presentar solicitudes de patente del PCT es con 400 solicitudes, la Universidad de California, pero miren la cantidad de solicitudes que se presentaron en el 2017. Huawei, me pasé porque estoy ocupado, pero es un dato interesante. En el año 2017 presentó 3 veces más cantidad de patentes que esas 5 universidades norteamericanas que yo les presenté. Bueno, este es un cuadro que después lo va a mostrar, y la conclusión final es la siguiente. En todos los países del mundo, cuando se adoptan, los diseñadores de políticas públicas adoptan decisiones, la adoptan en un contexto general, donde muchas veces tienen que tomar las decisiones que no quieren tomar o que no pueden tomar, o porque negocian, y todo ámbito de negociación, más en el ámbito comercial, plantea eso que los expertos en comercio internacional llaman win-win situation, todos ganamos, pero todos tienen que ceder. Yo digo una cosa. Ahora, en todos los países los diseñadores de políticas públicas están bien informados, ¿no? Si ustedes ven los informes de la Trade Federal Commission, del Congreso de los Estados Unidos, de la OCDE, tienen informes muy importantes, no se mienten entre ellos. Entonces yo digo, puede ser que por distintas circunstancias políticas, como por ejemplo negociar un tratado, o nosotros debamos adoptar una decisión como podría firmar el PCT. Ahora, de ahí a salir a postular, o si yo soy ministro y viene alguien y me dice que el PCT es bueno porque beneficia a la innovación y a las universidades y a los institutos de investigación, pareciera que no es consistente con la realidad. O sea, el PCT es un tratado por y para los países industrializados y que forma parte del proceso de expansión de los derechos de propiedad intelectual que vienen con fuerza desde el 90 o que empezó desde el siglo XIX. Nada más, muchas gracias. No estoy tan mal.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, fue muy claro. Creo que la presentación de Juan Correa ahora va a complementar, porque él básicamente se va a ocupar de algunos países de América Latina que firmaron el PCT y vamos a ver el impacto que causó en sus sistemas. En particular, Juan miró el caso de Chile, Colombia y Perú. Apenas estés listo, Juan, comenzamos porque estamos completamente atrás en el tiempo, pero después aprovechamos los siguientes espacios de intercambio social, porque la verdad que hay muchas preguntas y consultas para cada uno de los que están acá. Yo sé que tenía que ser rápido al final. Qué bien. Por eso no quería estar al final. Claro. Solamente un par de comentarios antes de empezar en base a lo que dijo Guille. La realidad es que el PCT no empezó fácil tampoco. Desde la década del 50 que empiezan las negociaciones ya tenía bastantes contradicciones y de hecho varios juristas americanos ya consideraban que había una solución mejor a través del Convenio de París, ampliando plazos de prioridad y estableciendo un sistema interno, y no necesariamente llegar a una conferencia diplomática a través del BIRP y después de WIPO, que nos llevara al PCT, que de hecho, como bien explicó bien Guillermo después, fue mutando durante el tiempo y hoy requiere, y ya también estaba planteado desde la década del 80 y del 90, una asesoría técnica y una especialidad que no hace posible para cualquier actor ingresar al sistema. Lo que tiene también de interesante esto es, ustedes saben que la OMPI administra varios tratados y tiene varios sistemas similares al PCT. Esta es una diapositiva que no puse porque me pareció un poco dura, pero si yo les tuviese preguntado a ustedes, ¿saben cuánto significa el PCT en el ingreso anual de WIPO, por ejemplo? ¿Cuánto consideran que es posible? Estamos hablando de entre el 86 y el 90% de los ingresos totales que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se basan en los ingresos que recibe el PCT. Entonces eso demuestra también el interés de una organización que recibe sus fondos a través del PCT de incentivar que más países y más organizaciones formen parte del sistema y lo utilicen. Entonces eso también es parte de la discusión sobre el PCT. Porque si no pareciera que estamos discutiendo sin números y solamente es retórica y no es justamente la idea de lo que venimos a plantear. Pero bueno, esa diapositiva era un poco dura. Brasil, ahora que está el profesor Wachowicz acá, fue uno de los primeros países de Latinoamérica en ratificar el PCT en el 78. Así que está fuera del estudio porque en realidad no era significativo ver la muestra de Brasil porque es un país que está desde el principio. Entonces, estudiar el caso de Brasil no iba a modificar los parámetros de solicitud de patentes de PCT o no, porque aparte uno de los postulados que también proponemos es que el incremento en solicitudes de patente a nivel mundial no se da por el PCT, sino se da también por una cosa clara que es el TRIPS. El ADPI, que es lo que incentiva también, y después de la declaración de Punta del Este y la Ronda Uruguay, hace que nos traslademos al sistema de patentes, pero no es un efecto necesario y obligatorio del PCT. Y el segundo postulado que vamos a ver acá es, se habla mucho de que el PCT incentiva también la inversión extranjera directa porque uno recibe más solicitudes de patentes extranjeras, que eso es una forma de medir o de incentivar a la inversión extranjera directa, y lo que vamos a ver en los tres casos es que eso no es lo que termina ocurriendo. Entonces, los objetivos originales del PCT eran la simplificación y reducción de costos en los trámites de solicitud y el progreso de las ciencias, que bueno, esto está más en los postulados de la realidad de lo que ocurre, como bien dijo Guille, las universidades o los centros públicos, o mismo lo que vamos a ver nosotros, los países en desarrollo, no son grandes usuarios del sistema. Pero esto no está basado solamente en conclusiones mías personales, sino que está basado en evidencia empírica y distintos estudios que se hicieron. Por ejemplo, para el impacto que tuvo el PCT en Perú en su momento, antes de la ratificación del TLC con Estados Unidos, un estudio que se hizo posterior a la implementación de Jordania del PCT, que vieron la muestra y vieron realmente si esto había incentivado o había mejorado el sistema. Y después, por supuesto, otros estudios que analizan la cantidad de solicitudes de patentes a través del PCT en diferentes partes del mundo y llegan a conclusiones. Entonces, ¿cuáles son estas conclusiones a las que llegan parte de estos estudios? Que el impacto del PCT no es por el PCT mismo, sino que para que haya mayor nivel de solicitud de patentes a través del sistema, tiene que haber un mayor nivel de gasto de inversión y desarrollo, de investigación y desarrollo. Que el Producto Bruto Interno per cápita también influye en la cantidad de solicitudes de patente y la producción de solicitudes de patente, y por supuesto la participación de empresas extranjeras dentro del país. Estos son partes de los elementos que son determinantes para ver el nivel de solicitudes o la influencia que pueden tener un sistema como el PCT
en un país en desarrollo como el nuestro. Y lo segundo que es importante, porque he visto varios estudios que hablan del beneficio también del PCT, es que la mayoría concuerda que no se puede ver una muestra hasta después de 5 años de ratificado el PCT. Porque, como bien explicó Guille, hay un periodo de transición, donde después lo vamos a ver con las estadísticas, donde la cantidad de solicitudes baja, y también el nacional tiene que aprender o a conocer a usar el sistema. Entonces, las mediciones muestran que entre 4 y 5 años es el periodo de muestra donde podemos ver realmente el efecto que tiene el tratado en estos países. Por eso los 3 países que se toman son países que ratificaban el PCT ya hace larga data, que es Chile y Perú en el 2009 y Colombia en el 2000. Por ejemplo, este documento hecho por WIPO, por la División Económica, es sobre el impacto que tendría Chile en la ratificación del PCT. Lo que vamos a ver con este informe es que ellos pronosticaron un impacto que no pasó. Así que eso también es importante. ¿Qué es lo que podemos ver? Que pocas firmas hacen uso del sistema PCT, que eso es lo que también ya dijo Guille. Que lo que puede pasar es que haya una normalización internacional, que también es el mismo postulado. De hecho, es un trabajo conjunto que tenemos, así que estamos alineados. Y que el PCT, que podría convertirse en una herramienta para la transferencia de tecnología, no es lo que termina pasando en estos países. Más cerca del micrófono. Sí, perfecto. ¿Ahí? ¿Estoy bien? Sí, porque pusieron el aire, Ajá. no debería haber mucho ruido. Estos son todos estudios que se hicieron sobre el Tratado de Cooperación de Patentes y es lo que estos estudios terminan como conclusión. Para que sepan que no solamente soy yo. Acá vemos el número de solicitudes y publicaciones y esto es un dato importante. El PCT no es el sistema de mayor confianza para las empresas, las firmas o los particulares, sino que por lo general prefieren la solicitud directa. No es el PCT el sistema que se utiliza. Como vemos en el segundo gráfico, las directas, que es la línea azul, están muy por arriba de las solicitudes que se utilizan a través del PCT. Bueno, acá nos mareamos un poco. El primer gráfico ya lo vieron, que es el mismo que presentó Guillermo. Y el segundo marca es la incidencia que tienen los países en desarrollo en la cantidad de solicitudes en el PCT. La realidad es que si hoy midiésemos a China dentro de las solicitudes del PCT, estaríamos hablando de un 20%. Pero China es el 17% de ese 20% en las solicitudes que entran por el PCT. Que también, como bien dijo Guille, Huawei y Xiaomi, que son las principales solicitantes de patentes, también explican un poco cuál es la situación de la guerra comercial con Estados Unidos, donde la tecnología tiene mucho que ver y las solicitudes de patente, porque Estados Unidos vio que venía con una tendencia donde era el primer solicitante hasta hace 5 años y esa tendencia se revierte siendo China hoy el principal solicitante y usuario del sistema del PCT, más allá de esos números. Perú, otra cosa del estudio, más o menos estamos hablando de todos países que tienen un mismo ingreso, un PBI similar. Entonces, eso también para que la muestra sea relativamente comparable, si no, no tendría mucho sentido. Ratifica el PCT en el 2009, 32 millones de habitantes, un PBI de 211 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que dice De la Cruz en un estudio antes de la ratificación del PCT? El PCT favorecería preponderantemente a las empresas extranjeras, generándose barreras a la entrada y precios superiores a los costos marginales, reduciéndose en sentido estático los niveles de competencia. Este fue el postulado de De la Cruz, que yo creo que no se cumple totalmente, sino que el resultado es parcial. Este es el nivel de solicitudes de patente en Perú. Esa decaída brutal que vemos en el 2010 es el ingreso al PCT. Son los 18 meses posteriores a la solicitud, las primeras publicaciones. Lo que es interesante y que vamos a ver en casi todos los países de la muestra es que nunca van a llegar a los niveles de solicitud anteriores a la ratificación del PCT. Entonces, si nosotros pensábamos que el PCT iba a incentivar a que haya más patentes dentro del país, que esto iba a ser favorable para la transferencia de tecnología, favorable para la inversión extranjera directa, no es lo que termina ocurriendo. Acá, bueno, el gráfico no se ve bien, es un poco confuso, pero la línea amarilla es el total de solicitudes, tanto por fase directa como por PCT en Perú. Como ven, está muy por debajo de la línea original previa al ingreso del PCT.
Y por supuesto la caída y la línea azul, que es el comienzo del PCT, son las primeras solicitudes que entran al país por PCT. Muy rápido para que Valentina no me rete. Esto igual creo es obvio mostrarlo, pero es la curva de residentes y no residentes. La naranja creo que todos saben que es, ya no tengo que explicarla. Y acá, uy, este gráfico me olvidé de terminarlo. Vemos que Estados Unidos y Alemania y Suiza, el porcentaje de concesiones, esto sí es importante también para verlo, el porcentaje de concesiones en los países que vamos a ver, salvo Colombia, no es tan alto. Entonces tiene un ingreso importante de solicitudes de patente, pero no tiene un nivel alto de concesiones. Y esto se explica, y lo que vamos a ver en Colombia en particular, es por la laxitud de las oficinas nacionales o no en materia de criterios de patentabilidad. Entonces, en alguna forma el PCT se puede contrarrestar también con criterios más estrictos de patentabilidad. Entonces, vemos acá, en el caso de Estados Unidos, de casi 6.000 solicitudes, solamente se concedieron 1.700. Y esto es un dato que creo que es muy relevante también en el análisis de una postura pro o en contra de ratificar el ingreso del PCT. ¿Ya 5? Pero me faltan 2 países. Otra cosa importante, que bueno, lo voy a hacer más rápido, es la mayoría de los países, la primera solicitud que hay a través del PCT, siempre estamos hablando de productos farmacéuticos, para los 3 países. No estamos hablando de biotecnología, no estamos hablando de telecomunicaciones, que es el caso, por ejemplo, de los países asiáticos. Cuando nosotros vemos las curvas de solicitudes de patente a través del PCT de otros países, estamos hablando de telecomunicaciones. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, siempre vamos a hablar de productos farmacéuticos. Por lo cual también es importante ver este tipo de políticas en favor o no de políticas de salud pública. Entonces, ¿cuál es mi conclusión con Perú? Por supuesto, los beneficiarios son solicitantes extranjeros. Y esto, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, la adopción de tecnologías extranjeras fue más lenta en Perú que en otros países de la región y tan solo el 7% de las empresas peruanas licencian tecnologías al exterior. Que esto también está asociado a patentes o a la transferencia de tecnología asociada a las patentes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los indicadores que propician un sector de la academia o sectores de interés a favor de la ratificación del PCT no es lo que se termina cumpliendo en los hechos en los países donde ya ratificaron. Que se comprueba más la teoría que vimos al principio, que tiene más que ver con los gastos de I+D, población per cápita, mercado interno, eso es lo que va a ser más favorable al mercado. Chile. Paso porque el estudio de Chile fue muy interesante porque ellos pronosticaron que Chile iba a recibir mayor cantidad de solicitudes de las que finalmente recibió. El estudio que hizo WIPO a nivel de la división económica indicaba que para el 2014, que es para el año que íbamos a poder ver la muestra, iba a recibir 4.350 solicitudes y Chile terminó recibiendo 2.894. Estamos un poquito abajo del número. De nuevo, residentes y no residentes. Vemos que la diferencia, el otro caso de Chile es que Chile, tener un PBI per cápita más alto que Perú, recibe casi el doble de solicitudes. En Perú estamos hablando de 1.100, 1.200 y acá estamos hablando de 2.400, 2.500 solicitudes. Eso muestra cuál es el interés también del usuario del sistema en buscar dónde va a querer patentar su tecnología. Este gráfico, que es muy similar, vemos 2010 el ingreso al PCT y vemos que de nuevo nunca llegan todavía, estamos hablando de 2017, al ciclo anterior. Las concesiones en el caso de Chile de residentes es absolutamente marginal, es muy baja. De hecho, tuve que ponerle etiquetas porque no se veía, pero estamos hablando de 9, 22, 30... sobre el total de concesiones, que es la línea que se ve, que no se ve. Los principales solicitantes de Chile, que esto también es importante, cuando veíamos Perú, Perú no está dentro de los principales 10 solicitantes de su propio país en materia de patentes. En cambio, en el caso de
Chile. Chile es el segundo solicitante de patentes. Significa que los residentes son usuarios del sistema. Pero después vemos siempre los mismos países, Estados Unidos, Alemania, Suiza, que tiene que ver también con qué es lo que se busca proteger. Estamos hablando de productos farmacéuticos. Entonces siempre son los países que están asociados a esas industrias. Acá vemos, ya por clasificación, siempre hablamos de productos farmacéuticos. Entre el 2000 y el 2017, 16.000 solicitudes de patente. Es un número bastante alto. Entonces, la diferencia con Perú es el nivel de solicitudes, que estamos hablando casi el doble. El nivel de concesiones es un poco más alto que en el caso de Perú. Por supuesto, acá en este caso, Estados Unidos es la principal búsqueda de protección por parte de los chilenos dentro del sistema. Buscan proteger a Estados Unidos. Pero después, como vemos, son dos países que tienen similitudes en base a al ingreso de solicitudes y al nivel de concesiones. Ya estoy. Una más, ya termino. Colombia. Lo salto. Un académico colombiano que se llama Lizarazo Cortés realiza un estudio sobre la implementación del procedimiento acelerado de patentes, los PPH, en Colombia. Y él determina que el país pasó a conceder del 20% a conceder casi el 50% de las solicitudes de patente que se presentan. En el argumento de las concesiones se dan en todas las áreas, incluyendo biotecnología, química y farmacéutica. La Superintendencia de Industria, la SIC, antes tardaba 5 años o más en analizar una solicitud de patente y hoy tarda menos de 3 años. Según datos de la SIC, para junio de 2014 era la tercera oficina de patentes más rápida del mundo, que hablando de concesiones de patente, eso es bastante rápido. Entonces, ¿qué vamos a ver en Colombia? Lo que no vimos en Chile y en Perú. Un incremento en el nivel de solicitudes. Y es lo que muestra este gráfico. Entonces, y lo que también vamos a ver que hay un incremento de solicitudes de patentes de residentes, pero en el caso de Colombia hay un engaño, porque ellos también consideran patentes a los modelos de utilidad, no necesariamente son los que entran por el sistema PCT. Entonces, lo importante de esto, para cerrar en definitiva, es la laxitud de los criterios implica también al nivel de solicitudes que uno va a recibir a través del sistema PCT. Entonces, para cerrar, porque veo que es más de lo mismo y ya está. Estas son la curva de los 3 países en solicitudes. El primero es Chile, el segundo es Colombia, que muestra un incremento muy alto, y el tercero es Perú, porque tiene un nivel de solicitudes más bajas. Entonces, para concluir, lo que muestra la evidencia empírica a través de las solicitudes, esta información está sacada directamente de las oficinas nacionales de propiedad intelectual o las oficinas de patentes. De hecho, tuve varias contradicciones entre los números de WIPO y las oficinas nacionales, por lo cual tuve que hablar con ambas oficinas y me aclararon los números que había que poner. Entonces, no son números que no estén públicos online. Pero, en definitiva, si bien el PCT tiene una gran cantidad de miembros, como ya dijimos, estamos hablando de 153 miembros hoy, porque Somoa entró al PCT hace 2 semanas. La realidad es que lo usan solamente 10 países. Ese es el nivel de solicitudes del PCT. Entonces, siempre estamos hablando de un discurso de los beneficios del PCT, y seguramente el PCT tiene muchos beneficios, pero la pregunta que tenemos que hacernos es también ¿para quién? Entonces, el PCT debe ser muy beneficioso, y es beneficioso porque también está demostrado. Ingresaron una cantidad de solicitudes de patentes de distintos países, en los países latinoamericanos, que aumentaron la cantidad y aparte le permiten, como bien dijo Guillermo, los 30 meses para revisar su inversión o no, sin tener en cuenta que eso también puede ser un bloqueo a la innovación, porque a riesgo de operar o tener un litigio judicial frente a alguien que esté investigando o quiere utilizar esa misma tecnología, hay una demora de 30 meses también para eso. Entonces, también es un tema para ver. Los países en desarrollo no son usuarios del sistema y no es posible determinar que la adhesión produzca escenarios más favorables para inversión extranjera directa o la transferencia de tecnología. Y como vimos en todos los casos, el sector farmacéutico es el más interesado en proteger a través del PCT en los países de Latinoamérica. Dicen lo más rápido que pude. Muchísimas.
Bueno, quiero darles las gracias a los cuatro por esta excelente mesa, una mesa sobre todo muy informada, que es en parte lo que siempre intentamos desde la Flaxo, que nuestros argumentos estén fundados y estén fundados en estudios cualitativos o empíricos. Es la mejor manera de mejorar la discusión del debate público. No tenemos ni un minuto más para abrir esta mesa preguntas, aunque tengo muchas preguntas en relación a todos los temas, pero bueno, tenemos todavía un día y medio de jornada por delante que nos va a encontrar en muchos espacios. Entonces, si les parece, nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde, Sol, no sé qué te parece. 3:15. 3:15, para que después la tarde no se nos haga tan larga tampoco. Bueno, muchísimas gracias.